Buenos días. La presentación de hoy día está referida al primer tema que vamos a trabajar en el curso y tiene que ver con los elementos básicos para la gestión estratégica. Uno de los aspectos que es sustantivo para poder comprender a cabalidad el concepto de gestión estratégica es establecer el marco en el cual el Estado peruano funciona. Hay muchas formas de poder tener una aproximación hacia la manera en la cual los estados operan en general. Y una de estas formas es utilizar el enfoque de política pública. El enfoque de política pública lo que nos dice es cómo el Estado establece la manera en la cual decide la intervención que va a realizar para poder solucionar los problemas de los ciudadanos. Entonces el enfoque de política pública es el marco ideal para poder comprender cómo es que los estados funcionan. En el caso del curso lo que nosotros vamos a utilizar es una aproximación que está recogiendo varios elementos de la literatura y que es una versión que tiene una mixtura entre lo que la literatura plantea más lo que está establecido en las normas del Estado peruano. El Estado peruano ha establecido un conjunto de regulaciones, de normativas, que establecen la forma en la cual las organizaciones públicas tienen que funcionar, ¿no? Entonces, es muy importante entender este marco y es también absolutamente central para poder tener una cabal comprensión de la gestión estratégica, ver la manera como todo el Estado se articula para poder desarrollar sus actividades. En esa línea, lo primero que tenemos que hacer, si lo miramos en términos de un protocolo, es establecer cuál es la agenda pública, ¿no? El concepto de agenda pública es un concepto que lo que hace es establecer cuáles son los temas que le preocupan a los ciudadanos de a pie, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que preocupa en estos últimos tiempos a los ciudadanos de a pie es la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, la seguridad ciudadana es un aspecto que nos preocupa a nosotros, nos preocupa a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno laboral. Ese es un tema que además sale reportado en las encuestas como un tema de principal preocupación. Y de hecho es un tema que ha desplazado el tema que hace 5 años era una principal preocupación, que era el empleo. Entonces, la agenda pública es una primera aproximación a cuáles son los temas que le preocupan a las personas, a los ciudadanos de a pie. Sin embargo, estos temas de preocupación son temas holísticos, son temas muy generales y que normalmente no tienen una descripción precisa. Son temas que nos preocupan, ¿no? Y que conversamos habitualmente con nuestro entorno. Frente a ellos el Estado en realidad no tiene mucha capacidad de acción porque no está claro qué cosa es en efecto lo que le preocupa a las personas. Y por eso es que tenemos que pasar a un segundo momento, un paso 2, ¿no? Siendo el paso 1 la agenda pública, el paso 2 es lo que se denomina el problema público, ¿no? El problema público ya es una definición mucho más concreta en los cuales ya entramos a un nivel de caracterización mucho mayor, ¿no? Para seguir con el ejemplo, en la seguridad ciudadana puede ser que nos preocupe, por ejemplo, el hecho que podemos sufrir un asalto en un vehículo de transporte público, ¿no? O podemos estar caminando por la calle y nos roban el celular, ¿no? Eso es lo que se denomina la delincuencia común, ¿no? Que es un tema que nos puede preocupar. Por el contrario, podemos tener preocupaciones un poquito más sofisticadas. Por ejemplo, estamos desarrollando una actividad de construcción, estamos arreglando la casa y resulta que sufrimos una extorsión por parte de alguna mafia que en estos tiempos se reporta como actividades ilícitas que tienen que ver con el pago de cupos para que se pueda desarrollar la obra, o eventualmente somos víctimas de manera absolutamente circunstancial por las acciones de una persona que está involucrada en actos de sicariato y terminamos siendo víctimas por un hecho de ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes, ¿no? Entonces, este tipo de actividades es lo que se denomina el crimen organizado. Evidentemente, la acción que el Estado tiene que realizar para poder detener a una persona que se dedica al robo de celulares es una acción que es completamente diferente a la que tiene que desarrollar el Estado para detener a una persona que forma parte de una banda que se dedica al sicariato o se dedica al secuestro o está inmerso en actividades mucho más complicadas como el narcotráfico, ¿no? Entonces, el problema público lo que hace es establecer una caracterización mucho más precisa de qué cosa es lo que en realidad está afectando a la sociedad y está afectando al ciudadano de a pie, ¿no? Teniendo eso claro, pasamos al paso 3, digamos, el tercer nivel de acción del Estado, ¿no? Y es
cuando el Estado lo que dice es, bueno, frente a este problema público que he identificado, lo que yo necesito hacer como Estado es establecer cuál va a ser la acción que voy a emprender, qué cosa es lo que pienso hacer frente a este problema que está afectando a los ciudadanos. Y eso es a lo que nosotros le llamamos la política pública. Es decir, la política pública es la respuesta que el Estado le da a un problema público identificado que afecta a los ciudadanos, ¿no? Una forma sencilla de poder conceptualizar la política pública es responder a la pregunta ¿qué hacer? ¿Qué es lo que el Estado piensa hacer frente a un problema que ha sido identificado y que afecta a la sociedad? ¿Qué piensa hacer el Estado frente a la delincuencia común? ¿Qué piensa hacer el Estado frente al crimen organizado? ¿Qué hacer? Es la respuesta que el Estado le da a estos problemas identificados, ¿no? Y es importante mencionar que la respuesta es del Estado, no es de la policía, no es del Ministerio del Interior, no es del Poder Judicial, es el Estado en su conjunto. ¿Qué es lo que piensa hacer para responder a estos problemas que están afectando a los ciudadanos? Ese es como el paso 3, ¿no? Un poco el sentido común nos dice que el siguiente paso entonces sería ver, bueno, si ya sé lo que quiero hacer, la siguiente pregunta natural es, bueno, ¿y cómo lo pienso hacer? ¿Cómo pienso transformar ese deseo que tengo para solucionar los problemas en una realidad para el ciudadano de a pie? Entonces, a eso es a lo que le denominamos estrategia. La estrategia es cómo pienso hacer para poder hacer realidad la política pública, es decir, la respuesta que voy a dar a los problemas que afectan al ciudadano. Y esa estrategia se tiene que transformar, el paso 5, en acción. La acción es la que le denominamos gestión pública. Entonces, la gestión pública es la transformación de la estrategia en acciones concretas que permiten atender el problema que afecta a los ciudadanos. Y la gestión pública está referida ya a la acción de organizaciones concretas. ¿Qué cosa va a hacer la policía? ¿Qué cosa va a hacer el Poder Judicial? ¿Qué cosa va a hacer el Ministerio Público? Y todos aquellos que tienen que ver, en este caso, con el ejemplo que hemos planteado, con la seguridad ciudadana. En síntesis, lo que tenemos aquí son básicamente, primer paso, identificar la agenda pública. Segundo paso, esa agenda pública transformarla en un problema público, es decir, establecer una adecuada caracterización. Tercer paso, definir lo que el Estado piensa hacer para solucionar ese problema público, y a eso le llamamos política pública, que es la intervención que el Estado plantea. Cuarto paso es definir, bueno, cómo lo pensamos solucionar. A eso se le llama estrategia. Quinto paso es definir en concreto qué acciones son las que vamos a implementar para poder efectivamente transformar la política pública en una realidad para el ciudadano de a pie, ¿no? Y hay un sexto y último paso, que es el que se denomina todo lo referido al seguimiento y evaluación de todo lo anterior, porque tenemos que hacer seguimiento del problema, a ver si lo estamos solucionando. Tenemos que hacer seguimiento de la política pública, a ver si la respuesta que estamos dando efectivamente es la más pertinente. Tenemos que hacer seguimiento de la estrategia, a ver si lo que hemos pensado hacer efectivamente se puede hacer. Y tenemos que hacer también seguimiento del plan de acción, que es en lo que finalmente se traduce la gestión pública. A ver si esas acciones efectivamente las estamos haciendo de la manera pertinente y son las acciones que efectivamente van a solucionar el problema público. Por eso el sexto paso, que es el seguimiento y evaluación, es un paso también importante, porque es el que permite ver si todo lo que hemos pensado y lo que estamos poniendo en práctica efectivamente está funcionando, ¿no? Lo que es interesante es que este enfoque de política pública, que es lo que en la literatura plantea, no solo es una aproximación de carácter conceptual, también es algo que está definido en la forma en la cual el Estado peruano está organizado a partir de las normas que el propio Estado ha emitido para poder establecer las reglas de juego bajo las cuales se atienden las demandas ciudadanas, ¿no? Y es decir, esto que estamos planteando es algo que nosotros lo podemos visibilizar en la normativa que emiten distintas organizaciones públicas que tienen que ver justamente con cómo el Estado tiene que organizarse, cómo es que el Estado tiene que operar. La primera es la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque en la Presidencia del Consejo de Ministros hay una unidad que se llama la Secretaría de Gestión Pública. La Secretaría de Gestión Pública es la que tiene la responsabilidad de establecer cómo es que el Estado se tiene que organizar. Y en los últimos tiempos ha emitido un documento que resulta siendo extremadamente relevante para poder comprender toda esta forma de organizar la intervención del Estado,
que se denomina la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Esta política lo que establece justamente es lo que acabamos de describir. El Estado tiene que definir políticas, tiene que definir estrategias y tiene que definir también planes de acción, que es lo que le llamamos gestión pública. Todo esto requiere planificación y por eso es que entra en el componente de planificación otro organismo del Estado, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es un organismo público que también depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya responsabilidad es establecer la forma como el Estado se tiene que organizar, la forma como el Estado tiene que planificar las acciones que están destinadas a poder responder a los problemas ciudadanos, ¿no? Todo esto requiere de personas y para eso existe el servicio, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, lo que se denomina SERVIR, que es la organización que se encarga de establecer cuáles son los requisitos, cuáles son las habilidades, las capacidades, las competencias que tienen que tener los profesionales que asumen una responsabilidad pública, ¿ya? Los que les llamamos servidores públicos. Y además todo esto necesita recursos, todo esto necesita financiamiento que viene por parte del presupuesto público. Y para ello está el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el responsable de ver cómo los recursos que son recaudados a partir de los impuestos finalmente son asignados a las distintas organizaciones del Estado para que éstas puedan desarrollar las actividades que efectivamente permiten atender las demandas ciudadanas. En consecuencia, todo este planteamiento que estamos haciendo no es un planteamiento que únicamente está en la literatura, es un planteamiento que está regulado por estas organizaciones a través de lo que se denominan los sistemas administrativos, ¿no? Que es un aspecto que más adelante vamos a revisar, ¿no? En esa línea, básicamente con esto tenemos el esquema general de lo que es el enfoque de política pública y su espejo, que es la mirada desde la gestión pública, que es el marco en el cual está lo que denominamos la gestión estratégica, que es materia del curso que estamos desarrollando en este módulo y que vamos a trabajar en los módulos siguientes, ¿no? Sin embargo, con esto no tenemos los elementos suficientes para poder tener una adecuada caracterización de lo que implica la gestión estratégica en términos de cómo es que el Estado tiene que funcionar. Es decir, es importante que cada uno de estos elementos que acabamos de presentar, la política pública, la estrategia y la gestión pública, tenga determinadas características para que en efecto se pueda poner en práctica, porque si no cumple con estas características, las probabilidades de que se pueda materializar, que se pueda hacer realidad, en realidad se reducen de manera significativa. ¿Cuáles son estas características? En el caso de la política pública es importante enfatizar que esta tiene que ser concebida, como ya lo mencioné, desde la perspectiva del Estado. La política pública se piensa desde el Estado, no desde las organizaciones, ¿ya? La política pública es desde el Estado. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener la política pública para que la probabilidad de que se pueda transformar en una realidad para el ciudadano de a pie se incremente de manera significativa? Esas características son básicamente tres. Lo primero es que la política pública tiene que tener un objetivo. Yo debo ser capaz de verbalizar lo que quiero lograr en el tema que está bajo intervención del Estado. Lo segundo es que tiene que tener una meta. Al tener una meta significa que está asociado a una métrica. ¿Qué cosa es una métrica? Una métrica es lo que me permite medir cómo está evolucionando el objetivo. Si yo no soy capaz de medir cómo evoluciona el objetivo, yo no puedo saber si estoy avanzando, retrocediendo o estoy estancado. Por lo tanto, tener una métrica es absolutamente central. ¿Qué contiene la métrica? La métrica lo que contiene son un conjunto de variables. Y cada variable está asociada a uno o más indicadores. El concepto de indicadores es aquí básico y es el elemento principal en todo este curso. Entonces, recordemos siempre, métrica, variable, indicador. Y eso tiene que tener una meta. Por eso nosotros tenemos que tener todo el paquete completo. Si no hay métrica, no podemos saber si estamos avanzando, retrocediendo o estamos estancados en el objetivo que nos hemos planteado a nivel de la política pública. Y esta métrica tiene que tener características particulares, como vamos a ver en un segundo. Y por último, tengo que tener un plazo. Tengo que establecer, bueno, cuándo pienso lograr la meta que me he planteado en el objetivo que he puesto
como aquello que quiero lograr en la política pública que estoy presentando para poder atender las demandas ciudadanas. Aquí el tema central en realidad está referido a los indicadores, ¿no es cierto? Es decir, yo necesito tener indicadores de determinadas características en política pública para incrementar las probabilidades de que ésta se pueda hacer una realidad. Y esos indicadores básicamente son de dos tipos, lo que se denominan indicadores de resultado e indicadores de impacto. Vamos a desarrollar un poquito más este aspecto porque es un elemento central en el curso. Los indicadores de resultado y los indicadores de impacto son indicadores que forman parte de todo el universo de indicadores que uno pueda aplicar de acuerdo a lo que la literatura señala, pero además así está considerado en las normas que el Estado ha establecido para la operación de todos los organismos públicos, ¿no es cierto? Primero vamos a desarrollar el tema de los indicadores de resultado. Los indicadores de resultado son aquellos que miden calidad de vida, es decir, están referidos a cómo es que el ciudadano mejora su calidad de vida y básicamente establecido en dos dimensiones. Lo que tiene que ver, como le llamamos, los aspectos orgánicos, es decir, en términos materiales, con cómo se desarrolla a nivel físico en las capacidades de su ser como ser humano, y también tiene que ver con aquello que está en su imaginario, en su cabeza, es decir, valores, principios, creencias. Los indicadores de resultado tienen estas dos dimensiones, la parte orgánica y la parte de los valores, principios y creencias. Lo que está en la parte física y lo que está en su imaginario, en lo que corresponde a los aspectos del individuo. Por ejemplo, indicadores que tienen que ver con aquellos aspectos que tienen que ver con la parte orgánica, con la parte física, están referidos a todo aquello que tiene que ver con su salud. Vamos a ver algunos ejemplos concretos. En esta imagen, por ejemplo, encontramos la foto de dos niñas. Es una foto tomada hace unos años en Huancavelica, donde vemos que básicamente en términos de edad, estamos hablando de niñas que más o menos tienen la misma edad, pero lo que llama poderosamente la atención es la diferencia de estatura. Hay una clara diferencia de estatura entre las dos niñas, ¿no? Esto es lo que vemos, pero lo que no vemos es esto. La foto de la derecha es la neurona de un niño o una niña que ha crecido de manera normal, de manera saludable. Y la foto de la izquierda es la que corresponde a un niño o una niña que tiene desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil o DCI no es una enfermedad, es una condición. Es decir, uno no se cura de la desnutrición crónica infantil. La DCI se adquiere cuando el niño o la niña entre los 0 y los 5 años no se alimenta de una manera adecuada que le permita al cuerpo absorber los nutrientes que hacen que su cerebro se desarrolle de forma normal y crezca de la manera normal y acelerada que crece entre el periodo de 0 y 5 años, ¿no? En esta etapa es el momento en el cual el cerebro crece a la velocidad más alta, digamos, ¿no? Después de los 5 años el cerebro tiene un ritmo de crecimiento bastante menor. Es decir, en esta etapa es cuando en realidad se forman todas las capacidades que tenemos como ser humano para poder desarrollar pensamiento abstracto, para poder tener una forma de reflexión y una forma de pensamiento mucho más compleja. En ese sentido, si nosotros no recibimos el alimento adecuado, nuestro cerebro no se va a desarrollar de la manera que tiene que hacerlo. Y eso tiene serias consecuencias en nuestro futuro. Como dije, no es una enfermedad. Uno no se cura de la desnutrición crónica infantil. Es una condición. ¿Y eso qué implica? Implica que el niño que tiene desnutrición crónica infantil no puede tener un desarrollo normal, lo cual provoca que, por ejemplo, su pensamiento abstracto, el pensamiento lógico matemático, se ve seriamente afectado. Y eso tiene consecuencias. Se va a demorar en aprender a leer, va a demorarse en aprender y en adquirir los conocimientos que recibe en la escuela, y además su capacidad de comprensión, sobre todo de ideas complejas, se reduce de manera significativa, lo cual implica que no entiende lo que lee o no lo suficientemente rápido, no comprende los manuales, no comprende los contenidos que está revisando, y eso evidentemente lo pone en una condición de desventaja, ¿no es cierto? Después de los 5 años, el niño puede comer de una manera estupenda y muy saludable y no se va a recuperar de esta condición. Es una situación de la cual ya es irrecuperable. En el año 2007,
más del 30% de los niños en nuestro país tenían desnutrición crónica infantil. Por eso, desde el año 2008, la desnutrición crónica infantil es un indicador que mide la política pública de salud en el Perú, porque está midiendo la condición de vida que tienen los niños y jóvenes, ¿no? De hecho, para el año pasado, en el año 2015, este indicador se había reducido a menos del 15%, ¿no? Desnutrición crónica infantil, indicador de resultado, indicador de política pública, porque está midiendo calidad de vida, ¿no? Otro indicador que podemos mostrar en la misma línea de reflexión es el que tiene que ver con el desempeño que tienen los niños en la escuela, ¿no? Este indicador se denomina logros de aprendizaje, ¿no? Los logros de aprendizaje ocurren cuando los niños efectivamente alcanzan determinados estándares en términos de su aprendizaje asociados al grado educativo que están cursando, ¿no? Y normalmente se mide en segundo grado de primaria. En el año 2007, cuando se hizo una muestra a nivel nacional sobre los logros de aprendizaje que tenían los niños, lo que se encontró en realidad es que de la muestra de niños que fueron evaluados, y la evaluación consistía en que leyeran una tarjeta que tenía 60 palabras en 2 minutos y pudieran responder preguntas sobre lo que decía la tarjeta. En el año 2007, la mitad de los niños que fue sometido a la prueba no fue capaz de leer, ¿no? Y en segundo grado de primaria los niños tienen que ser capaces de leer. Por eso es que logros de aprendizaje es desde el año 2008 el objetivo de política pública en la Política Nacional de Educación. En los resultados al año 2015, por ejemplo, de la prueba S, que es la evaluación censal escolar que utiliza el Ministerio de Educación para ver cómo evolucionan los logros de aprendizaje, muestran un incremento importante en cuanto al nivel satisfactorio de los niños a nivel nacional, ¿no es cierto? 49,8%, casi 50% de los niños alcanzan un nivel satisfactorio en logros de aprendizaje, indicador de resultado, y por eso indicador de política pública. Es decir, los indicadores de política pública tienen que ser indicadores que en efecto están midiendo cómo mejora la calidad de vida. En este caso son indicadores que tienen que ver, como mencionamos, con el aspecto físico orgánico, pero también están indicadores que tienen que ver con el imaginario de los ciudadanos, valores, principios, creencias. Esta foto, por ejemplo, se viralizó hace algunos meses en Facebook. Es una foto que se tomó en uno de los pasillos de un centro de atención del Seguro Social, ¿no? Y lo que vemos es a un señor con su guía cargando a su niño y está pidiendo algún tipo de orientación de una señora que trabaja como guachimán, ¿no? Entonces, esta es una foto que lo que hace es altera o cambia la percepción que nosotros tenemos de manera tradicional sobre los roles de género. Es un cambio, digamos, en cómo nosotros estamos acostumbrados a asignar el rol de género que tienen en profesiones o en actividades cotidianas, ¿no es cierto? Porque normalmente en nuestro imaginario un guachimán es hombre, no mujer, ¿no? Esto implica un cambio de valores, un cambio de percepciones, un cambio de impresiones, un cambio de ideas en nuestro imaginario. Por ejemplo, indicadores como confianza en la democracia o indicadores como confianza en las organizaciones públicas, por decir, confianza en la Policía Nacional, confianza en el Poder Judicial. Todos esos son indicadores que tienen que ver con nuestra percepción sobre lo que ocurre en nuestro entorno. Y esos son indicadores también de política pública. Están midiendo cambios en nuestro imaginario, ¿no? Entonces, los indicadores de resultados son aquellos que están midiendo aspectos que tienen que ver con nuestro desarrollo físico-biológico o aspectos que tienen que ver con cambios en nuestro imaginario, ¿no? Ese es un tipo de indicador en política pública. Y tenemos también el otro tipo de indicador, que es el que se denomina indicadores de impacto, ¿no? Los indicadores de impacto básicamente están referidos a 2 dimensiones, ¿no? La primera es que los indicadores de impacto lo que miden es los impactos que tiene la acción del hombre sobre los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, en la pantalla lo que tenemos es un mapa que se utiliza en la región San Martín para medir cómo está evolucionando la tasa de deforestación. Los puntos que vemos en rojo
son los que hace 10 años eran bosque y hoy día ya no es bosque, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Tasa de deforestación, un indicador que tiene que ver con aspectos ambientales, es un indicador de impacto. Todos los indicadores que tienen que ver con aspectos ambientales, emisión de gases de efecto invernadero, especies en la lista de especies en riesgo o especies en peligro, todos aquellos indicadores que tienen que ver con elementos de tipo ambiental son indicadores de impacto. Y también son indicadores de impacto aquellos que tienen que ver con el impacto que tiene la acción del hombre sobre la sociedad en su conjunto. A diferencia de los indicadores de resultado que miden a nivel del individuo, el indicador de impacto mide a nivel de la sociedad en su conjunto. Entonces, por ejemplo, niveles de pobreza extrema, todos ellos son indicadores de impacto porque están midiendo los impactos en la sociedad en su conjunto, ¿no? En conclusión, los indicadores que deben medir los objetivos de política pública básicamente tienen que ser indicadores o de resultado o de impacto, porque están referidos directamente a las personas. La política pública tiene que estar pensada en términos de las personas. De hecho, es un mandato constitucional. La razón de ser del Estado es el ciudadano, el individuo, ¿no? Y las políticas públicas pueden tener indicadores de resultado, o pueden tener indicadores de impacto, o pueden tener de los dos tipos. Esto va a depender de la temática que es atendida por la política pública. Es decir, pueden haber políticas públicas que tengan indicadores de resultado, o otras políticas públicas, por ejemplo las ambientales, que tengan indicadores de impacto, o políticas públicas que tengan indicadores de los dos tipos, ¿no es cierto? Eso va a depender, como repito, de la temática que estamos atendiendo. Estas características de la política pública son aspectos centrales. Si una política pública no tiene alguna de estas características, es decir, no tiene objetivo, no tiene métrica, no tiene meta y no tiene plazo, las probabilidades de que se pueda transformar en una realidad para el ciudadano de a pie en realidad se reducen de manera significativa. Es necesario que tengan todas estas características. ¿Por qué? Porque el indicador define la estrategia. Nosotros somos según nos miden. Nuestro comportamiento está tallado, nuestro comportamiento está en función a cómo nos miden. Es decir, cómo es que se utiliza, cómo el entorno observa nuestro desarrollo, cómo es que nosotros evaluamos lo que ocurre, es a partir de cómo nosotros medimos. Y en ese sentido, los indicadores son una pieza clave porque van a definir la estrategia. Y por eso es que los indicadores de política pública tienen que estar pensados en términos de las personas. No pueden estar pensados en términos de las cosas, porque si no lo que vamos a tener es esa cosa hecha una realidad y eso no significa que la gente está mejor, ¿no? Entonces, es muy importante tener siempre presente que en política pública los indicadores tienen que ser o de resultado o de impacto, porque están midiendo a las personas o el entorno, es decir, el ambiente. Repito, porque el indicador define la estrategia. Nosotros somos según nos miden. Nuestro comportamiento está definido sobre la base de cómo nos miden, ¿no? Y eso lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, muchas veces el éxito se mide a partir de la riqueza monetaria que uno tiene, pero puede ser que uno sea muy feliz y no tenga mucho dinero, ¿no? Entonces, la forma como nosotros evaluamos, la forma como nosotros consideramos nuestro desempeño, nuestro comportamiento va a estar en función de cómo es que nosotros medimos eso, ¿no? Y en política pública es muy importante este aspecto porque nosotros podemos plantear objetivos de política, pero si no podemos demostrar a partir de la métrica que hemos alcanzado ese objetivo, el objetivo termina siendo un elemento absolutamente difuso o algo que no podemos demostrarle a la sociedad que efectivamente hemos alcanzado lo que habíamos dicho que íbamos a alcanzar, ¿cierto? Entonces, el uso de métrica, el uso de indicadores es absolutamente central para evidenciar que hemos logrado el objetivo que nos habíamos planteado en política pública. En ese sentido estamos respondiendo al problema público, ¿no? Ahora, la estrategia también tiene determinadas características, ¿no? Y
Y estas características son, como ven en pantalla, tienen distintos aspectos y que básicamente corresponden a 7 elementos que hay que tener en cuenta. El primer elemento, que muchas veces pasa desapercibido, es que cualquier estrategia tiene que tener un enfoque territorial. Nosotros tenemos que formular políticas públicas mirando un mapa. ¿Por qué? Porque los problemas de hecho están localizados en un territorio. Entonces, no hay política pública que pueda ser conceptualizada de una manera pertinente si no miramos un mapa, porque las cosas ocurren en algún lugar, no ocurren en el aire, no ocurren en el vacío, ocurren en un lugar. Entonces es absolutamente central que la política pública podamos nosotros observarla en un mapa. Y hoy día, con la tecnología disponible, eso en realidad es cada vez más fácil, porque los problemas los podemos georreferenciar a través de la tecnología pertinente. Entonces, lo primero, una política pública tiene que tener una lógica territorial. Tenemos que ser capaces de verla en un mapa. Segundo, una política pública tiene que ser sistémica, es decir, holística. Yo tengo que ver todo el problema, no un pedacito del problema. Me interesa mirar el bosque, no la humedad de la hoja. Entonces, una política pública, cuando se transforma en estrategia, esta estrategia tiene que tener una mirada holística, tiene que mirar el problema en su totalidad, ¿no? Tercero, una estrategia tiene que tener un enfoque multidimensional. ¿Esto qué significa? Que una estrategia tiene muchas dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? Hay una dimensión política. Toda estrategia tiene que tener un tratamiento de tipo político. Segundo, hay una dimensión económica, porque la estrategia va a tener que ver con aspectos de tipo económico, tiene consecuencias económicas. Tercero, hay una dimensión sociocultural. La estrategia tiene que ver con personas, y estas personas viven en un contexto social y en un contexto cultural. Una cosa es una política pública que afecta a poblaciones en zonas urbanas, otra cosa es que afecta a poblaciones en zonas rurales. Una cosa es un problema en la sierra, otra cosa es un problema en la zona amazónica, ¿no? Entonces, el componente sociocultural es muy importante. Cuarto, una estrategia tiene un componente ambiental. Siempre hay impactos ambientales. Pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes, ¿no es cierto? Entonces siempre hay un componente ambiental. Quinto, hay un componente legal. Como estamos en el Estado, toda intervención tiene que hacerse a partir de un mandato legal. Recuerden que los servidores públicos solamente pueden hacer aquello que la ley le autoriza. Por lo tanto, la estrategia siempre tiene que tener un componente legal. Y por último, un elemento que muchas veces nos olvidamos. Toda estrategia tiene que tener un componente de seguridad. Seguridad en términos de aspectos que tienen que ver con lo que ocurre en el territorio o aspectos que tienen que ver con lo que ocurre fuera del territorio. Entonces, las estrategias siempre tienen que tener un componente de seguridad. Todas estas dimensiones tienen que estar concebidas en la estrategia. Las estrategias también tienen un componente multidisciplinario, es decir, nosotros necesitamos de todos los saberes del ser humano para poder desarrollar una estrategia. Se necesitan economistas, administradores, ingenieros, sociólogos, antropólogos, arqueólogos y todos los demás saberes de la humanidad para poder tener una claridad en términos de cómo formular la estrategia, ¿no? Claro, algunos van a ser utilizados más intensamente que otros, pero en realidad se necesita un conjunto de expertise bastante amplio para poder formular estrategias que efectivamente permitan lograr el objetivo de política pública. Y también hay tres elementos que son importantes dada la estructura que tiene el Estado peruano. La estrategia tiene que ser multisectorial, es decir, una estrategia tiene que ver con distintos sectores. Este es un elemento bien importante tener en cuenta, porque dado que los objetivos de política pública están medidos en términos de indicadores de resultado y de indicadores de impacto, estos indicadores, para que se pueda efectivamente lograr la meta que yo me planteo en esos indicadores, necesariamente tengo que tener una intervención de muchas organizaciones públicas. Por eso hablamos de que estas son estrategias que tienen que tener un enfoque multisectorial. ¿Esto qué significa? Que involucra a todos los sectores del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la política pública es estructuralmente multisectorial. Entonces implica una intervención de todos los sectores en los cuales está dividido el gobierno nacional.
El otro aspecto es que nuestro país también es un país que tiene distintos niveles de gobierno. Esto en el marco de la descentralización. Nosotros tenemos un gobierno nacional, un gobierno regional y un gobierno local. ¿Esto qué implica? Que nosotros tenemos 3 niveles de gobierno y por eso es que la estrategia tiene que ser multinivel. Implica un esfuerzo importante de coordinación a nivel del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Porque recordemos que estos gobiernos tienen responsabilidades en sus propios territorios. Las municipalidades tienen responsabilidades en el ámbito del municipio, ya sea distrital o provincial. Igual ocurre a nivel de los gobiernos regionales, que tienen responsabilidades sobre el departamento que está bajo su autoridad. Y por último tenemos el gobierno nacional, que tiene responsabilidades sobre todo el territorio nacional. Entonces es importante tener este elemento en cuenta, que la estrategia tiene que tener un enfoque multinivel. Y por último, las estrategias tienen que tener un enfoque multianual, porque los objetivos de política pública no son objetivos que se logran en un año o en 2 años, son objetivos que requieren un plazo relativamente extenso para lograr, incluso en plazos que van en periodos de décadas, ¿no? Porque reducir la desnutrición crónica infantil en 5 puntos porcentuales no es algo que se consigue de un año para otro, es algo que se consigue a lo largo de varios años. Incrementar los logros de aprendizaje en los niños de segundo grado de primaria en 5 puntos porcentuales no es algo que se consigue tampoco de un año para otro, requiere varios años de trabajo del Estado para que efectivamente estos indicadores se muevan de una manera que permita mostrar avances importantes en el logro de los objetivos de política pública. Por eso es que las estrategias tienen que tener un enfoque multianual. Esto es un aspecto que resulta siendo muy sustantivo para entender lo que está referido a este elemento de la gestión estratégica que hemos estado comentando y que es materia del curso. Es decir, la estrategia tiene que tener todos estos elementos considerados para que efectivamente lo que yo he pensado como política pública lo pueda transformar en acción. Y de hecho hasta este momento no he hecho nada. Todo lo que tengo es papel. No he hecho absolutamente nada. ¿En qué momento ya paso a la acción? Cuando pasamos a lo que hemos llamado la gestión pública. La gestión pública es algo que ya lo miramos a nivel de organizaciones públicas específicas. A las organizaciones públicas también le llamamos entidades públicas, ¿no? En este curso nos vamos a referir a organizaciones públicas siempre, ¿no? Entonces aquí hablamos de ministerios, organismos públicos, los gobiernos subnacionales, es decir, el gobierno regional y el gobierno local. Todas estas son organizaciones públicas, que son las que ejecutan las acciones. Esas acciones las ejecutan a partir de ¿qué? De una estrategia. ¿Y esta estrategia qué propósito tiene? Lograr las metas que nos hemos trazado en política pública. ¿Y cómo medimos el éxito de la política pública? A través de los indicadores de política pública. Entonces la gestión pública está referida ya a la acción concreta de organizaciones públicas concretas. Es importante mencionar que la gestión pública nosotros la visibilizamos a partir de los planes, ¿no? El Estado funciona y las organizaciones públicas funcionan con distintos niveles de planeamiento. Es en los planes en donde nosotros observamos las acciones concretas, ¿no? El tema de planes lo vamos a retomar más adelante. Y la gestión pública también tiene determinadas características. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en la gestión pública es el concepto de producto, ¿no? Y en el producto es importante mencionar que esto tiene bienes y servicios. Es decir, los productos pueden ser o bienes o servicios. El Estado peruano en realidad produce muy pocos bienes. El Estado peruano hoy día produce básicamente bienes que están referidos a, por ejemplo, derivados de los hidrocarburos, gasolinas, diésel. Produce energía eléctrica a partir de la central hidroeléctrica del Mantaro. Produce, por ejemplo, guano de las Islas Guaneras a partir de una organización que se llama Agrorural. Pero los bienes que produce el Estado peruano básicamente se cuentan con los dedos de las dos manos. Lo que sí hace el Estado peruano es producir una enorme cantidad de servicios. Hay una enorme cantidad de servicios que el Estado peruano entrega a la población, a los ciudadanos, ¿no? Y aquí es importante introducir un concepto
que si bien es cierto nosotros lo encontramos en la práctica, no es un concepto que necesariamente lo podamos encontrar en las normas legales que regulan la intervención del Estado. Y este es el concepto de servicio agregado. Es decir, el Estado entrega servicios agregados. Y estos servicios agregados son entregados a partir de servicios específicos que entregan organizaciones públicas concretas, ¿ya? Este concepto es bien importante entenderlo porque va a tener implicancias relevantes cuando hablamos de la gestión estratégica, ¿ya? Vamos a usar un ejemplo, vamos a presentar un ejemplo para que vean cómo se materializa esto, ¿no? La educación, ¿no? El Estado peruano lo que entrega es el servicio de educación, ¿no? Educación básica regular, educación básica, educación intercultural bilingüe, entrega distintos tipos de servicios, pero todos son el servicio agregado de educación. Pero para que el servicio de educación se materialice, hay distintas organizaciones que tienen que entregar servicios específicos, ¿no? Por ejemplo, para que un niño efectivamente pueda recibir el servicio de educación, este niño tiene que tener una infraestructura, tiene que haber una institución educativa. El niño tiene que tener materiales, el niño tiene que tener libros, el niño tiene que tener un profesor, un docente, el niño tiene que tener una currícula. Claro, todos estos aspectos son provistos por el Ministerio de Educación, pero también el gobierno regional puede desarrollar una porción de la currícula, puede entregarle materiales a los colegios que están en el departamento que está bajo su responsabilidad. Lo mismo puede hacer el municipio. El gobierno local puede desarrollar parte de la currícula, puede entregarle materiales, el gobierno local puede contratar profesores. Entonces tenemos 3 organizaciones que entregan servicios específicos. No obstante, eso no es suficiente para que se materialice el servicio de educación. El niño tiene que tener una adecuada alimentación. En este caso, esto es entregado por el programa Jaliwarma, que es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del MIDIS. El niño tiene que tener un colegio que tenga agua y desagüe, porque tiene que hacer uso de los servicios higiénicos, tiene que tener disponibilidad para tomar agua, y ese servicio es provisto por la empresa de agua, que es de propiedad municipal en las ciudades importantes de los departamentos, o puede ser provisto directamente por el municipio, en algunas ciudades menores. El colegio tiene que tener acceso a electricidad, a luz, y esto es provisto normalmente por programas del Ministerio de Energía y Minas o a través de empresas que pueden ser de propiedad del gobierno nacional o empresas que están concesionadas. El niño, para que pueda matricularse, tiene que tener DNI. Si el niño no tiene un documento nacional de identidad, un DNI, no puede matricularse en un colegio, y el DNI se lo da la RENIEC. Entonces tenemos diferentes organizaciones públicas que entregan servicios específicos que materializan el servicio de educación. Basta que una no esté, el servicio de educación no se materializa. Basta que la RENIEC no le pudo entregar al niño o a la mamá el DNI, el niño no se puede matricular y no recibe el servicio de educación, aunque todo lo demás esté disponible, ¿no? Entonces, este es un concepto bien importante porque lo que nos lleva es a establecer la absoluta relevancia de lo que es el trabajo de coordinación entre todas estas organizaciones en un mismo territorio. Por eso es la importancia de los aspectos que señalamos al momento de establecer la estrategia. Si la estrategia no tiene todos estos elementos presentes, no hay forma en la cual se materialice el servicio. Y el servicio es la manera como el Estado logra los objetivos de política pública. Por eso todo está concadenado. Entonces, una vez que nosotros tenemos los servicios, y de hecho esta es una práctica que, como señalé, se sigue hoy día en el Estado peruano. Por ejemplo, esto que ven en pantalla es una infografía que la pueden descargar de la página web del MIDIS. Y ahí encontramos cómo para lograr distintos servicios, como en el caso de nutrición infantil, involucra el concurso de varias organizaciones dentro del gobierno nacional y también de los gobiernos subnacionales para poder materializar el servicio de nutrición infantil, ¿no? Una vez que nosotros tenemos claridad sobre los productos, ya pasamos a la siguiente etapa, es decir, la identificación de los procesos. Los servicios son entregados a partir de procesos, y los procesos implica que tiene que haber una estructura organizacional, es decir, los organismos públicos se tienen que organizar de determinada manera para poder ejecutar los procesos que les permiten entregar los servicios específicos, que en su conjunto
materializan el servicio agregado, ¿no? Tiene que haber un marco legal, porque si no, los servidores públicos no pueden funcionar. Y tiene que haber, como se ha señalado, una coordinación muy intensa dentro de la propia organización y entre las organizaciones públicas para materializar el servicio agregado. Y todo esto implica insumos. Necesito servidores públicos, necesito presupuesto, necesito logística, necesito tecnología, entre otros. Entonces, los insumos son los que me permiten a mí ejecutar los procesos para poder entregar productos, servicios, que son los que permiten lograr los objetivos de política pública. A esta lógica es lo que en las normas legales le llaman la gestión por procesos. De hecho, gestión por procesos orientada a resultados. Y todo esto ocurre porque las organizaciones públicas tienen funciones y competencias que les permiten funcionar de esta manera. Así es como las normas legales establecen, y es el paradigma en el cual debe funcionar las organizaciones públicas para lograr los objetivos de política pública. Ahora, la verdad es que este paradigma no necesariamente es la manera como nosotros observamos el día a día en una organización pública, ¿no? Si bien es cierto, las normas legales establecen que yo tengo que utilizar esta lógica de servicio, proceso e insumo para que se materialice la gestión pública, que es lo que llamamos gestión para resultados. Lo cierto es que el servidor público en su día a día no es necesariamente lo que él observa. Lo que él observa básicamente son programas, planes, proyectos y actividades. Es decir, él lo que ve en su día a día es un conjunto de actividades que tiene que cumplir en el día, en la semana, en el mes, orientadas en lo inmediato a lograr las metas que están planteadas en su plan operativo. Entonces, el servidor público lo que hace es un conjunto de acciones que están dentro de un mandato, ¿no? Entonces, estos programas, planes, proyectos y actividades es la forma como se organiza en la práctica la acción de las organizaciones públicas, ¿no? Y estos también tienen indicadores. Aquí no es que no haya una métrica, también hay una métrica. Tiene que cumplir con objetivos, tiene que cumplir con indicadores, tiene que cumplir con plazos. Pero estos indicadores son de otro tipo. Aquí tenemos los indicadores que tienen que ver con eficiencia, eficacia, economía y calidad, insumo, proceso, producto. Son otro tipo de indicadores que son indicadores que se denominan de gestión pública, distintos a los indicadores de resultado y de impacto que son los indicadores de política pública, ¿no? Y en realidad lo que tenemos hoy día es que el servidor público tiene esta doble mirada, ¿no? En su día a día él lo que ve son programas, planes, proyectos, actividades, pero en realidad en su imaginario él tiene que tener la capacidad de ver el tipo de servicio que entrega, los procesos que tiene que desarrollar y los insumos que necesita para poder echar a andar todo esto. Entonces, este es un desafío que enfrentamos hoy día como Estado, porque tenemos esta doble mirada, ¿no? Una mirada de gestión por procesos orientada a resultados y una mirada que más está orientada hacia ver lo que son los planes, proyectos, programas, planes, proyectos y actividades, ¿no? Entonces, ese sí es un desafío que enfrentan los servidores públicos y enfrentamos como Estado, porque estamos en un tránsito, ¿no? Pasando de una situación que se llama gestión por programa a una situación que se llama de gestión para resultados, ¿no? Ahora, estas características que tienen que tener la política pública, la estrategia y la gestión pública, como señalé, son características que encontramos en las normas legales. Y como el sentido común nos puede decir todo esto que necesita, planificación. Yo necesariamente tengo que planificar la política pública, tengo que planificar la estrategia y tengo que planificar la gestión para que todo, en efecto, esta estructura, digamos, de intervención que tiene el Estado pueda transformarse en acción. Aquello que yo he identificado como problema público pueda darle una respuesta a través de la política pública. El Estado puede dar una respuesta a través de la política pública respondiendo a la pregunta ¿qué hacer? Una vez que tengo claro qué quiero hacer, lo transformo en una estrategia con los elementos que hemos señalado y esa estrategia se tiene que transformar en acción. Y esa acción es a través de la gestión pública, en donde las organizaciones públicas son las que tienen distintas formas de organizarse a través de las pautas que establece el Estado para desarrollar actividades que permiten cumplir la estrategia para alcanzar los objetivos y metas de política pública. Y evidentemente todo esto necesita planificación.
Bien, con esto hemos llegado a culminar lo que corresponde a la primera parte de este módulo 1 y nos vemos en el siguiente tema. Gracias.